¿Está usted de acuerdo con el argumento que sostienen algunos que para combatir el crimen es necesario programar asesinatos selectivos sobre personas que la sociedad considera irrecuperables? En otras palabras, ¿está usted de acuerdo que se asesinen personas, por delincuentes que sean, para zanjar, remediar, refrenar la delincuencia o el crimen? No empleemos el vocablo que comúnmente la gente llama ajusticiamiento. Cuando un organismo del Estado, como la policía, por ejemplo, asesina a una persona estando desarmada, rendida, se usa el término ajusticiamiento. Según la definición que da la Real Academia Española a la palabra ajusticiamiento, es el siguiente: ajusticiar de justicia. Su primera acepción dice: dar muerte al reo condenado a ella. Su segunda acepción dice: condenar a alguna pena. Se lo explico más sencillo. La palabra ajusticiamiento se refiere a la pena de muerte, pena capital o ejecución. Consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado, como castigo por un delito establecido en la legislación. Repito, por un delito establecido en la legislación. Los delitos por los cuales se aplica esta sanción suelen denominarse delitos capitales. Pero, por ejemplo, en mi nación, Venezuela, no existe la pena de muerte. La pena capital no está en nuestra legislación. Por tanto, asesinar a una persona por parte de los organismos del Estado u otro organismo, ya sea paramilitar, cuando la persona está rendida, desarmada, no es ajusticiamiento. Repito, no es ajusticiamiento, es vil asesinato, es algo abyecto, despreciable, vil en extremo. La frase asesinato selectivo hace referencia al asesinato premeditado de un individuo cometido por una organización o institución estatal por fuera de procedimientos jurídicos o del campo de batalla. Pero algunos, para justificar tan horrendos, indignos crímenes, alegan generalmente de dos maneras. Primera forma o manera: ojalá no te violen una hija o te maten a un ser querido. Entonces, en ese momento, desearás que se ejecute la muerte a ese tipo de persona. Estarás de acuerdo con matarlos. ¿Tiene refutación este tipo de argumento? Claro que lo tiene. Este argumento es totalmente emocional, visceral, apasionado, juega con los sentimientos humanos. Es un argumento retórico, es decir, va dirigido a las emociones. Este argumento no tiene nada de dialéctico, que es un método de razonamiento desarrollado a partir de principios. Repito, la dialéctica es un método de razonamiento desarrollado a partir de principios. Este argumento obvia, ignora a las leyes establecidas que son hechas
precisamente para mantener el orden. Este argumento valida cualquier medio, por ilegal que sea, para combatir el crimen. ¿Por qué entonces no se es honesto y se lucha por establecer la pena capital, la pena de muerte, y se quita la máscara de una vez? ¿Por qué entonces se acusa, por ejemplo, a las naciones en donde existe la pena capital, la pena de muerte, como naciones crueles y alejadas de los principios cristianos? Es decir, a esas naciones se les considera, por tener la pena de muerte, anticristianas. Pero no es una doble moral no estar de acuerdo que se establezca la pena capital, pero de manera extrajudicial sí estar de acuerdo. La ventaja cuando existe la pena capital en una nación es que la persona tiene derecho a un juicio, un proceso en la cual se examinan todas las evidencias para luego efectuar la sentencia. En otras palabras, tiene más asidero, más testimonio de seriedad debido a que las ciencias jurídicas le respaldan. La vida de la persona está en manos de hombres que deben cumplir con todas las normativas para ver si realmente esa persona, según las leyes, es merecedora de la muerte. Tal vez dirán, pero ahí también se puede cometer injusticia y se puede mandar a la muerte a un inocente. Podemos ver los ejemplos claros que nos muestra la Biblia. La muerte de Jesús por parte del Sanedrín judío demuestra también la imperfección de un juzgado que está parcializado y alejado de toda justicia. O la muerte de Esteban, que se levantó un proceso con el debido protocolo y se le levantó falso testimonio y con ello fue llevado a morir por lapidación a pedradas. Pero esos casos en donde fueron realizados esos juicios injustos fueron notorios precisamente porque se pudo demostrar la perfidia, la mala intención, las malas obras de una generación injusta. Este tipo de acciones, como el juicio al Señor Jesucristo, tuvo la participación de los líderes de una nación, que no les preocupó practicar con desfachatez la calumnia, pero eso sirvió precisamente para echarle en cara lo perversos que eran, como así lo hicieron los apóstoles. Hechos 5:28 al 30 dice: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Repito, a quien vosotros matasteis. Los apóstoles podían recriminarle frontalmente del mal uso al emplear las leyes para destruir a una persona que consideraron enemigos por confrontar la maldad. Ahora sigamos analizando el criterio que se toma para justificar
y darle muerte a los delincuentes, con el pretexto de refrenar el crimen y la impunidad. El criterio es que los malhechores se salen de la legalidad. Pregunto, ¿y un policía o militar no se sale de la legalidad al asesinar a alguien que está rendido o desarmado? Si eso justifica quitarle la vida a un semejante, ¿no es válido también aplicarle ese criterio a los que ejecutan homicidios selectivos con el agravante que son llamados para defender la ley? Por ejemplo, la ley venezolana no contempla asesinar a alguien cuando está rendido o desarmado, por más homicida que sea. Y los policías están para defender la ley. Por tanto, ellos no estarían defendiendo la ley. Ellos estarían estableciendo su propia ley, su propia justicia, y eso definitivamente es muy perjudicial, pernicioso para la sociedad. Es peor cuando los policías son corruptos y asesinos que la misma AMPA común, y permítame argumentar. El AMPA común no goza usualmente con el poderoso respaldo del aparato del Estado, y sería más fácil refrenarlo si se goza de un sistema de justicia limpio, de rectitud, de integridad y sobre todo de leyes más rigurosas, como dice en 1 de Timoteo capítulo 1 verso 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Pero cuando los policías se vuelven homicidas y corruptos, es mucho más difícil desmontar, porque están respaldados por el Estado y son ellos los que establecen su propia justicia, es decir, lo que está escrito en la Carta Magna, la Constitución, pasa a un segundo o tercer plano. Lo importante para ellos es implantar su forma de ver la justicia. Hace unos años vi una película de ciencia ficción protagonizada por Clint Eastwood, llamada Harry el Sucio, en la cual encarnaba el papel de un duro policía que estaba combatiendo a unos colegas corruptos que mataban a ciudadanos considerados delincuentes. Harry el Sucio no estaba de acuerdo con las acciones de estos policías porque se salían de la legalidad, ya que los delincuentes estaban rendidos o indefensos. Puedo parafrasear la opinión de Harry el Sucio, el cual dijo algo así: cuando un policía se sale de la legalidad para combatir el crimen, luego es capaz de matar a su vecino si el perro de éste se orina en su césped, o cuando tenga diferencias con alguien, no vacilará en hacer su propia justicia. Cuando un policía se sale de la legalidad, aunque se justifique creyendo que combate el crimen, se torna en un asesino cruel e inmisericordiante. Cree que el abuso de poder es normal, cree que tiene licencia para matar y que nadie puede cuestionar su proceder. Entonces las normas, las reglas, las establecen ellos a su conveniencia. La sociedad se torna con mayor inseguridad.
La delincuencia es más difícil de combatir porque está incrustada justamente en donde no debería estar. Se hace una muralla muy difícil de derribar. Entonces es muy difícil, pero no imposible, combatir aquello que está arraigado como una fuerte fortaleza inexpugnable, que es el Estado. Se puede dar cuenta que es peor darle poder como dar licencia para matar a un grupo elitesco. Ahora bien, si altos funcionarios del Estado consienten este tipo de procedimientos, ellos, por temor a ser enjuiciado, porque esos crímenes no pierden vigencia, se mantienen con el tiempo y pueden ser sancionados en organismos internacionales si el caso es que el Estado lo respalda e ignora el clamor o el repudio de la sociedad por estos hechos nefandos, infames, indignos. Estos altos funcionarios serían cómplices y le añadirían a su pecado obstrucción a la justicia con la intención de encubrir algo que les condena. Es por ello que dice en Proverbios 29:12, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Si altos funcionarios respaldan el asesinato selectivo para aminorar el crimen, pues es evidente que todos los que le rodean serán impíos, perversos. Y dice en Proverbios 10:13, abominación es a los reyes, a los gobernantes, hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Repito, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y éstos aman al que habla lo recto. Los gobernantes no logran entender que es con la justicia en que es afirmado el trono. ¿Cuántos imperios y gobiernos a través de la historia dejaron de existir por fuerte que fueron? Precisamente es un error craso ignorar la justicia divina. Si son los altos funcionarios quienes respaldan este tipo de acciones, es como venderle el alma al diablo, pues ahora están a merced de esas personas que, entre comillas, imparten justicia, pero al margen de la ley. ¿Cuántos escándalos se han descubierto en la historia de la sociedad moderna de hechos delictivos efectuados por policías o militares? Pero en ese caso, los funcionarios tienen las manos atadas para actuar, o si lo hacen, solo será porque el escándalo ha impactado a la sociedad, pero estarán obligados a respaldarlos con la intención de que guarden silencio. La impunidad, en este caso, vendría porque tienen rabo de paja, y cual prevaricadores estarán alejados del compromiso para que fueron elegidos, que es velar y hacer cumplir las leyes. Proverbios 17:7 dice, no conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Segunda forma o manera de alegar para justificar los asesinatos selectivos. Cuando alguien protesta de que esa no es la manera de combatir el crimen, la delincuencia, se le tilda de cómplice, alcahueta,
que respalda a los delincuentes. Puede ver que también es un argumento retórico dirigido a las emociones. No tiene nada de dialéctico, pero esa falacia envenena el pozo. Se hace ver a la persona que no está de acuerdo con combatir el crimen con los asesinatos selectivos, ya que es ilegal, injusta, se le hace ver como el malo. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, como dijo el profeta Isaías. Entonces, si alguien presencia o se entera que fue un vil asesinato y no, entre comillas, enfrentamiento, e introduce las demandas correspondientes, es perseguido, amenazado, presionado, aún hasta con la muerte si no guarda silencio. Esos policías o funcionarios ven como malo al que está clamando realmente por justicia, y si ven que la presión no funciona, añaden a la multitud de sus maldades otro asesinato y se justifican, se consuelan con pensar que lo hicieron porque estaban combatiendo a un cómplice de los delincuentes. Como se dice en el argot moderno de la guerra, daño colateral, pero necesario según la percepción de esos funcionarios. Al ocurrir eventos como esos, de matar inocentes, por temor a ser enjuiciado y revelarse la verdad de sus crueldades, incurren justamente en el criterio con que decidieron impartir su propia justicia. Es decir, ellos decidieron asesinar porque los delincuentes mataban a gente inocente, pero ellos no pueden reflejarse en estos actos o se vuelven contumaces y no quieren verse de manera voluntaria. También, en muchos casos, atrapan a gente que está señalada de ser un delincuente y en el momento de la detención está acompañado de una persona o personas y de inmediato se los llevan y aparecen después asesinados, sin tomar en cuenta si los acompañantes en realidad eran delincuentes o no. Como la vida es impredecible, a veces de manera fortuita, alguien inocente que los conoce los saluda por conveniencia y hasta por miedo, para que no se tomen represalia contra ellos por parte de los delincuentes, pero son juzgados por la misma vara, por parte de los policías o militares, que como debe andar con el delincuente, debe andar también en lo mismo. Esos son crímenes injustificables, pero para los que practican tales maldades sí es justificable. Se repiten daño colateral. No debió haber estado. Salmo 119, verso 161 dice: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Proverbios 28:5 dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Si alguien piensa que para combatir el crimen es con el crimen, realmente no sabe nada de justicia y no deben estar al frente de la nación o ser un representante de ella. Los hombres malos no entienden el juicio. Romanos 13:3 al 5 dice: porque los magistrados, entre ellos se puede incluir los policías y militares, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella,
porque es servidor de Dios, porque es servidor de Dios. Escuche bien lo que es un policía, militar, juez, fiscal y todos los que son llamados a hacer justicia terrenal, porque son servidores de Dios para nuestro bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahora bien, mi ministerio es de sacerdote, según Apocalipsis 1:6, que dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Mi ministerio no es de ser rey. Si fuera mi ministerio de ser rey, procuraría en buscar la manera que se haga la justicia terrenal. Pero como el ministerio del sacerdote es buscar la justicia divina, la verdadera, la eterna, y esa justicia divina en la actualidad es regida por la gracia. Gracia significa regalo inmerecido. De la misma manera que le predicamos a los delincuentes, malhechores, debemos predicarle a los policías y militares y todo organismo, sea del Estado o fuera de él, como lo son los grupos paramilitares. De la misma manera que somos incomprendidos por las víctimas o familiares que sufrieron injusticias por parte de los delincuentes, porque según ellos no tienen perdón de Dios, de la misma manera debemos predicarle a los policías y militares, aunque los que han sido víctimas de ellos no comprendan lo que significa la gracia y misericordia de Dios. Nosotros, los que hemos sido llamados al sacerdocio de Dios, somos embajadores de Él, y nuestra misión es la reconciliación del hombre con el Señor, por más vil pecador que sea y consideren que no merecen su perdón. 2 Corintios capítulo 5, verso 19 al 21 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque el castigo eterno que le está deparado a todo aquel que practica injusticia, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. El título del programa: Asesinatos selectivos. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar.